Bueno, tal como habíamos anunciado, hemos recibido a la congresista Sigrid Bazán de la bancada de Juntos Perú, Cambio Democrático, ¿no? Así es, Cambio Democrático. Sigue siendo miembro de esa bancada, uno nunca sabe. Y nos dará su opinión, en primer lugar, sobre lo que lleva de discurrida esta sesión interpelatoria. ¿Cómo encontró la respuesta que dio el ministro Vicente Romero para contestar a las preguntas que le habían sido formuladas sobre su desempeño y el de la policía en diversas circunstancias, una de las más notorias de las cuales es la intervención en la Universidad de San Marcos? Sí, gracias por la pregunta y creo que aquí nos da espacio para dialogar un poco ya de cómo el Ejecutivo viene abordando todo. Yo lo primero que pienso con estas interpelaciones, porque está pendiente que se vote hoy la interpelación al premier Otárola, que recordemos dijo que no sabía lo que el ejército, lo que las fuerzas del orden habían hecho en San Marcos, sino que se enteró por medios de comunicación. Y creo que las respuestas bastante vagas, creo que hemos escuchado respuestas incluso de menos de 30 segundos para preguntas. Pero el que dijo que se enteró por la televisión, hasta donde yo lo recuerdo, fue Romero, a propósito de San Marcos. Lo que dijo Otárola es que él recibe reportes de los resultados, no por la televisión, que yo recuerde, pero en fin, quizá usted ve más televisión que yo y lo sabe con mayor precisión. No, y con mayor precisión que lo comentes, porque creo que se le está haciendo mucho daño. Aquí me permito hacer un comentario que también tiene que ver con lo que se está respondiendo, que suena a un deslinde de la acción de la fuerza del orden, como si no hubiera ministerio responsable de cómo, en dónde, bajo qué estrategia, orden, etcétera, se están haciendo estas acciones. Y yo quiero regresar, discúlpame que lo haga, al tema de lo que ocurrió con estos soldados fallecidos, porque ha habido un reportaje en Diario La República que yo creo debería ahora en las intervenciones, porque yo voy a volver al pleno después de esto, tenemos que hacer énfasis para que el ministro responda. Se muestra a los familiares de los 6 soldados ahogados, disculpa lo fuerte de estas palabras, en donde los propios familiares narran y finalmente culpan, responsabilizan a esta falta de liderazgo y finalmente a un gobierno que está dejando morir. Ya no solamente hablamos de las personas en las manifestaciones, a sus propios soldados. Yo he expresado mi solidaridad antes en las redes sociales. Creo que desde un comienzo he dicho que lo más valioso y lo que más ha de salvaguardarse es la vida de la gente. Y eso no exime a que sean esta vez soldados los que han perdido la vida. Por ejemplo, el tío del soldado Carlos Daniel Mamani Montalico, que fue uno de los que falleció, dice, ¿no es cierto?, jamás nos vamos a rendir, sobrino, usted ha ido a servir a la patria y no a servir a este gobierno corrupto. Tiene que caer el gobierno aunque nos cueste lo que nos cueste. Entonces, estos testimonios solamente dicen o nos dan a entender que se está exacerbando esta indignación y ya creo que no es pormenorizable bajo ninguna excusa o razón la vida de estos 6 jóvenes soldados que, recordemos, tenían 19, 20 años de edad. Y ahora simplemente estamos viendo al ministro que no da absolutamente ningún otro dato adicional de lo que ha pasado. Sí, ahora, sí, eso es una carencia grave. Ahora, puesto que menciona el reportaje usted, que yo he leído con atención, y he escuchado la entrevista que le ha hecho nuestro colega Javier Torres Seoane en su programa diario de SER, Servicio Educativo Rural. El señor Lubomir, que da muchos datos, dice algo que me llamó la atención y sobre lo que yo quisiera que como congresista usted nos dé luces. Él dice, él quiso entrar a un pueblo, creo que Juli, y entonces le dijeron, no puede entrar usted. Y él aceptó. Le parece normal aceptar que alguien decida qué periodista puede entrar y qué periodista no. ¿Usted está de acuerdo con esa actitud? Mire, no estoy Porque de acuerdo. estamos ante una lógica y jurídica contradictoria. O vale la lógica de la República con la libertad de prensa en todo el territorio, o vale una lógica comunitaria, local, en función de la cual hay alguien que se para en el ingreso del pueblo y decide qué periodista puede entrar o no. Ese es un debate interesantísimo y yo creo que de repente tú también puedes conocer mucho sobre el tema, Fernando, discúlpame que te tutee, pero creo que es recuerdo importante. de los años 70 que hubo una comunidad que ejecutó a alguien. Hubo un gran debate en la época de Velasco sobre la justicia comunitaria. Luis Pázar escribió de esto hace casi 50 años sobre ese tema. Sí, claro. Yo soy egresada, licenciada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica y lo que tú acabas de decir es lo que lo resume. Justicia popular. Esa frasecita de justicia popular, ¿cuál es el origen social detrás de, tú lo has dicho, justicia comunitaria, justicia popular? No hay Estado. En la gente le roban, a la gente le pasa de todo. En Lima, el tema, por ejemplo, yo que recorro muchas ollas comunes, ahora las ollas comunes no solo cocinan, ahora también instalan sus propias cámaras de seguridad. Ponen de su bolsillo y se van a comprar una cámara y la montan. Y si viene un ladrón, yo como reportera, como periodista, como comunicadora en su momento,
no sé si ustedes también habrán dado cuenta, seguro que sí, de cómo vecinos ponen su propia tranca, cierran la calle. No sé Sí, si has visto, no sí, es una tranca muy sí, artesanal, sí, digamos, no es nada, no es un peaje, pues, ¿no? Y Pero esto dicen, en todos los solo barrios de ingresan Lima. vecinos, Sí, hasta te cobran la sí, entrada, sí. te vigilan, te piden tu DNI. No lo hace el Estado, lo hacen los vecinos. En Lima, imagínate, en las regiones donde esto de la justicia popular ha sido más bien una tradición por la ausencia de las instituciones y, por supuesto, del Estado. Entonces, yo no justifico, yo no comparto, yo no lo haría, pero sí creo que es importante dar cuenta de cómo lo que ocurre hoy empeora. Empeora esa situación con la que creo ninguno de los dos está de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque se les dice que ellos han sido los responsables de la muerte y del ahogamiento de estos 6 soldados, cuando quien dio la orden, y eso no es un invento ni una versión, ha sido el capitán Josué Sancho Lazo, que además ha sido denunciado hace pocos meses por jalar y arrastrar a su esposa por los suelos. No sabemos mucho de él. Hay una denuncia hasta de violación sexual contra ese señor del ejército. Pero no sabemos más. Él parece que sí pasó el río y no sabemos lo que hizo después. Por supuesto, mientras que el resto ya sabemos Ahora, las consecuencias de esa lo que orden. también el reportaje visual de Lubomir de la República, Lubomir Fernández me parece, ¿no? Muestra es que sí se arrojó piedras a esos jóvenes soldados. Sí fueron víctimas de una lluvia de piedras. Y uno que se cae al suelo es pateado por miembros de ese pueblo, de esa comunidad. Por supuesto. Ahora, la pregunta es, ¿dejaron esos comuneros morir ahogados al resto de soldados? 5 se salvaron gracias al auxilio. ¿Está bien que arrojen piedras? No. Pero si se trata de confrontar y decir, bueno, los comuneros arrojaron piedras, la orden fue de cruzar el río, los responsables de que fallecieran ahogados son los comuneros, ahí yo creo que ya estamos estirando una historia y contando una mentira. Discúlpame, Fernando, pero yo creo que una autoridad como un ministro no puede simplemente decir, acá no hubo una orden, acá ellos tiraron piedras, acá ellos son los responsables. Yo he visto el comunicado del comando conjunto y discúlpame, pero parece otra realidad. Parece totalmente... Y los únicos perjudicados, que además han tenido que lamentablemente perder la vida como estos soldados, son las instituciones del orden, el desprestigio de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra policía. No porque yo lo diga, ni siquiera en Lima, en Puno, en Cusco, en donde ya existe una justicia popular, porque no hay otra justicia que llegue, ¿no es cierto? No Bueno, está bien, no es la que soñamos. Si se quema la sede del Palacio de Justicia, Jamás señora vamos a Bazán, avalar eso. si se quema eso, Ahora, si quienes piden alimento para sus hijos de machos padres irresponsables no van a poder ser juzgados, evidentemente no hay justicia. Una cosa es lo que ocurrió en Juli y otra cosa es lo que ha ocurrido en Ilave. Sí, pero lo de Juli responde a un patrón constante, pero hay una dinámica de violencia Usted reconocerá que yo no comparto. que se han quemado muchas sedes judiciales. Instituciones que supuestamente imparten justicia y que la población ha querido focalizar, digamos, esa violencia que yo no comparto en dichas autoridades. Pero creo que la pregunta no es solamente, bueno, perfecto, alguien tiró una piedra, metámoslo preso. Yo estoy a favor, por ejemplo, de que si hay un delito, se procese a la persona. No se le reprima, se le insulte, se le mate. Se le procese, se le meta presa, se la detenga, etc. Para eso hay un código penal y hay la justicia que debe aplicarse. Porque es otra cosa. Cuando uno manosea y juega con la justicia, la gente deja de creer en la justicia y cree que tomando las riendas por su cuenta, de la manera en la que se le ocurra, se van a solucionar las cosas, y yo no comparto. Pero sí creo, Fernando, que lo único que está haciendo esta forma de, ni siquiera manejo del gobierno, sino de descontrol y de desgobierno, empeora la situación de nuestras fuerzas del orden y su prestigio, y empeora el pensamiento de que aquí no hay justicia y aquí más bien están confrontando a peruanos, a hijos, primos, sobrinos, porque además los soldados de 19, 20 años que fallecen ahogados son personas de Ilave. Esas mismas comunidades. Son de la misma comunidad. Sí. Entonces, se están enfrentando tíos contra sobrinos, primos contra padres, contra abuelos. Entonces, yo creo que esta situación le está haciendo mucho daño al país. Nosotros hemos presentado no solamente una interpelación al ministro de Educación por sus expresiones, ¿no? Decir y comparar a personas con animales en un contexto en donde ya las personas, como tú dices, están haciendo uso, que yo rechazo, por cierto, de la violencia. Lo único que hace es que la gente se sienta más empoderada, ¿no? Y no sabemos cómo se va a responder frente a ese descontento y ese malestar. Esperamos a que pase el tiempo, porque eso es lo que hemos hecho hasta ahora. No se ha hecho nada, hemos esperado que pasen 3 meses, 4 meses, después de 40 días recién se ha agendado esta interpelación. Esto ocurrió, lo de San Marcos, por ejemplo, que tú me preguntabas sobre el cuestionamiento de qué ocurrió y por qué San Marcos todavía sigue hecha trizas, pasó hace 40 días. Y recién le estamos preguntando al ministro desde el Congreso qué pasó. O sea, es un Congreso que también, no digo lento, pero está con las prioridades en otros lados. De igual manera con el adelanto de elecciones, de igual manera con estas iniciativas que creo podrían sí permitirnos, no digo de repente solucionar las cosas, pero dar a entender de que no hay un rechazo, no se está comparando al que protesta con un animal, con un no sé quién. Salieron las mujeres a marchar por el Día de la Mujer
y han dicho que han sido manipuladas, que los hombres las han mandado a marchar y las han dejado solas. Eso ha ¿Quién dicho ha una dicho congresista. eso? ¿Quién La ha dicho? congresista de hoy en el pleno Bueno, una sobre 30. del Partido ya. Fuerza Popular. Ya, no es una autoridad del gobierno, espero, ¿no? Bueno, No, es una autoridad no. que representa a la gente, ¿no? Dentro del Congreso. Limitadamente, seamos sinceros. Lamentablemente. Limitadamente. Entonces no sé yo- quién será, no sé quién será, porque yo no he escuchado, felizmente. Sí, decir estábamos, eso. yo, Sí. yo misma intervine en el pleno en ese sentido porque creo que no es la manera de una población que está enardecida de decirle, sabes que eres un animal. O sea, imagínate qué reacción generas con ese manejo dentro del gobierno. Y yo quisiera añadir, porque aquí se están soltando, digamos, diversos temas y hay muchas investigaciones que yo creo son graves y no se están investigando. Por ejemplo, ¿Cuáles son? además de los fallecimientos, y que eso sí está viéndose directamente la Fiscalía, este Congreso tiene varios temas pendientes. No puede ser que haya 7 sobrinos de la Presidenta de la República contratados por el Estado. Eso es un delito. No se está viendo en el Congreso, no se está viendo en ningún lado. Yo no tengo registro de si hay una investigación que esté avanzando, por lo menos. Tenemos, por lo menos, a una asesora de la Presidenta, la señora Grika Azayac, que trató de intentar apropiarse ilícitamente de una vivienda. Tenemos a la ex cuñada del premier Alberto Otárola, contratada como asesora del Ministerio de Trabajo. O sea, siempre decían, ¿no? Pedro Castillo y su gente y copando el Estado. Oye, cuando ha habido alguna denuncia, siempre hemos dicho que se investigue. ¿Y por qué con Dina Boluarte en el caso sería de distinto? esta excuñada, ha contestado sobre eso el señor Otárola hace ya bastantes días. ¿Eh? Pero no ha dado ninguna justificación que enmiende ese resquebrajamiento de la ley. O ha dicho que es legal, o ha dicho que no Me sabe. pareció que el abogado decía que es una excuñada de hace varios matrimonios y que no hay un vínculo de sangre, ¿no? Y son Y 7 que además- sobrinos de la Presidenta. De eso no sé, de eso no sé. ¿Y Imagínese. quién está investigando? ¿Quién le han dado esos datos sobre 7 sobrinos? Todo está en la ¿Está prensa. verificado? Todo está absolutamente ¿Verificado? verificado. Sí. Lo ha Sí. sacado, si no me equivoco, en el noticiero de Latina 1. Y puedo citarle la cita, todo lo recogido de los medios de comunicación. Esto no se lo inventó. Ah, y Hildebrand en sus 13 sacó también el informe sobre la excuñada del Premier sí. y sobre los sobrinos de Dina Sobre Boluarte. la excuñada sí vi la respuesta de Otárola, no sé, no me... Artículo no corresponde 11 a de mí. la Ley de Contrataciones Sí. del Estado, violado, reportaje de Hildebrand en sus 13. Eso lo tengo acá también Muy bien. registrado. Ahora bien, Increíble. usted dice que hay un patrón de comportamiento del gobierno a través de diversas actitudes que tienen que ver también con las respuestas ante las interpelaciones que se pretenden hacer. Hemos visto lo de Romero hoy y hay otras interpelaciones que se pretende conseguir. ¿Cuáles son? Sí, nosotros hemos presentado ya una interpelación contra el ministro de Defensa. Estamos viendo también como hay un requisito de firmas de que puedan los colegas leerla, refrendarla y, por supuesto, presentarla. Y la que ya se ha presentado el día de hoy, porque tuvimos más de 20 firmas, hemos recolectado hasta el final, es la del ministro de Educación, el señor Óscar Becerra. No solamente por sus declaraciones, hay un extenso pliego de preguntas. Hay 2 mociones. Una que ya se presentó, que es la que yo planteé. La congresista Susel Paredes también ha presentado otra que está recogiéndose las firmas para que se junten, se sumen, porque cada moción de interpelación tiene sus preguntas. Entonces, hay preguntas sobre lo que dijo el señor Becerra y hay preguntas sobre, por ejemplo, qué se está haciendo contra la discriminación, qué se está haciendo por la educación intercultural bilingüe, qué se está haciendo por los pueblos indígenas. Es decir, es un ministerio de educación. Queremos saber el trabajo del Ministerio de Educación. Y eso también es algo que, como todo ejercicio democrático de interpelación, los ministros pueden y deben ir al Congreso a responder. Hay una denuncia incluso que la congresista Ruth Luque ha puesto contra el señor ministro de Educación por el tema del racismo y de la discriminación, que por cierto son delitos relativamente no tan antiguos, pero son delitos en el país, y que sus ¿Denuncia expresiones... presentada por la señora Luque ante qué instancia? No estoy segura si es penal, pero recuerdo haberlo comentado brevemente en el Congreso y creo que valdría la pena también que ella lo exprese con un mayor énfasis, ¿no? Porque esto es un tema que no solamente pasa de una declaración y chau. Esto es un tema que amerita una investigación penal y que amerita también una interpelación política más allá. Yo me atrevería a decir, Fernando, discúlpame, pero ese ministro tiene que irse. Y en el momento en el que se le interpele, pasaremos a pedir su censura como lo corresponde y como lo dice el reglamento. De acuerdo. Eso al ministro de Educación. ¿Qué decir sobre el ministro de Defensa? Porque yo he visto que él es criticado más bien de sectores de la extrema derecha, que le reprochan tener una actitud demasiado prudente, demasiado cauta, no facilitar el recurso de armas. Algunos le reprochan incluso haber prohibido que se usen las armas. Quisiera saber cuál es su opinión sobre la actitud y la estrategia que poco a poco hemos visto que se va haciendo luz para afrontar el desafío que significa Puno, porque hay un problema real. Hay carreteras bloqueadas, hay libertades conculcadas y hay una situación
de descontento comprensible y real, pero junto a eso hay otras cosas que no sabemos qué está pasando con la minería ilegal y contaminante, como usted conoce muy bien, tiene lugar en Puno e en Rinconada, ¿no? Y eso creo que es algo que también hemos mencionado en algún momento, ¿no? Porque hoy se dice que estarían enfrentándose entre la población, que habría mafias infiltradas en estos enfrentamientos o en las protestas de la minería ilegal, de la tala ilegal, cuando más bien hemos tenido por parte del Ministerio de Defensa cero estrategias para luchar contra la violencia que existían por los defensores ambientales que luchan más bien contra la tala ilegal desde hace muchos años y que más bien estas personas que se dedican a estas actividades ilícitas los matan, contratan a personas para aniquilarlos. Estos ya sea comuneros, dirigentes indígenas, dirigentes defensores, han puesto denuncias miles ante la policía de sus regiones diciendo estoy amenazado de muerte. Jamás se ha defendido y todos los años tengo yo el recuento de los defensores es una razón ambientales de más para que nuestro sistema judicial pueda actuar Nuestra plena bancada, y libremente en Puno. Nuestra y bajo bancada, las actuales condiciones, con 6 judiciales incendiadas, eso no es posible, ¿no? Te planteo, por ejemplo, el tema. Nuestra bancada, el congresista Edgar Raimundo, porque nosotros tenemos una idea de qué proyectos presenta quién, y en nuestra bancada presentamos un proyecto de veedurías para que ahí donde no llega el Estado existan diferentes veedores nacionales, de instituciones, descentralizados, incluso internacionales, para que observen y controlen y velen por la seguridad de estos defensores ambientales. Y lo segundo, que creo que forma parte de este desgobierno y descontrol en el cual las cosas simplemente ocurren para la señora Boluarte y ella no se entera o se entera por televisión, igual que sus ministros, es que este tipo de interpelaciones también permitan llamar la atención por sobre el gobierno y no solo por sobre el Congreso, porque sabemos que también el Congreso ha sido y viene siendo blanco de críticas con toda y justa razón. Creo que hay muchas cosas que se tienen que cambiar desde el Congreso. La salida del oficial mayor ha sido, discúlpame Fernando, una gran excusa y una gran lavada de manos para lo que todavía se tiene que hay que esclarecer. Pero nadie está tocando, o en todo caso muy pocos sectores, y yo creo que de repente solamente el periodismo en algunos casos, no políticamente, se está abordando lo que pasa en el Ejecutivo, cuestionando. Y estas voces que piden mano dura, ¿no es cierto? Porque creo que en ambos sectores hay ganas de interpelar y preguntar. Pero mientras nuestra motivación es esclarecer y dar justicia para la gente, la motivación de la derecha, yo creo la ultraderecha, los partidos más conservadores, más radicales, es más bien o poner más mano dura o fingir tener una preocupación crítica contra el gobierno para tapar las cosas, ya sea que ocurren desde el Congreso y con sus partidos políticos o en todo caso para justificar esta alianza que de todos modos está ahí. El tiempo nos vence. Yo quisiera que nos conteste puntualmente uno sobre esta moción para interpelar al propio primer ministro. ¿Qué perspectivas le ve? Mire, nosotros vamos a votar ahora la interpelación, se necesitan 44 votos para poder aprobarla. Yo sinceramente, y mi bancada ha tomado la decisión no solamente de firmar y adherirnos a esta moción de interpelación, sino de votar a favor, pero no creo, lamentablemente, que se vaya a aprobar, porque como le comentaba, hay una crítica del sector más ultraderecha, que es una crítica de la boca para afuera. Pero que en los votos se protege mucho a quienes están hoy en el gobierno, a quienes obtienen de repente quizá algún beneficio, y no creo que se le quiera tocar a un premier que más bien tiene todas las manos manchadas de sangre y la principal responsabilidad de lo que está pasando. Y una última pregunta. Desde la última vez que nos hemos visto, hemos tenido algunas novedades respecto de Pedro Castillo. Usted mantuvo una cierta relación con él, apoyó, respaldó, votó a favor, etcétera. ¿Qué opinión le merece lo que hemos visto a través de un video sobre el comportamiento del señor Castillo el día en que intentó cometer un golpe de Estado, por una parte, y por otra parte, las revelaciones que se han hecho recientemente sobre las relaciones establecidas por el Poder Ejecutivo con el llamado español, al quien se atribuye haber querido contratar sicarios para proceder a ejecuciones selectivas, de nada menos que de la fiscal de la Nación y también del coronel Harvey Colchado. Mira, a mí me parece gravísimo. Entiendo que hay un congresista de Fuerza Popular involucrado. También, el señor Cordero. Exacto. No hay un congresista de quienes en algún momento apoyamos la candidatura del señor Castillo en una segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Hay un congresista de Fuerza Popular. Lo digo no por exacerbar la animadversión contra el congresista, sino porque nos damos cuenta que aquí no solamente había que juzgar a las personas y a los congresistas por nuestras opiniones, sino que había muchas cosas más detrás que hoy nos estamos dando cuenta. Yo soy una de las personas que siempre va a decir que todo, lo de mi bancada, lo de otras bancadas, cualquier cosa que salga siempre se investigue y siempre salga a la luz la verdad. Sobre el presidente o sobre el expresidente Castillo, yo sí, de alguna manera,
Lamento lo que estamos conociendo y creo que mientras más información... Hay unos videos de las cámaras de seguridad que entiendo la propia presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha pedido. Creo que se les han negado esos videos por un tema de información reservada. Yo diría que se los den para que el Congreso tenga, digamos, una evidencia clara. Yo creo que nada debe estar, al menos en manos de quienes están siguiendo la investigación, nada debe quedar oculto. Creo que los videos ahí demostrarán muchas cosas y sí siento, y mi voto en el momento de la vacancia y todo lo que ocurrió con Pedro Castillo ha sido muy coherente. Yo me considero una defensora de la democracia y ahí donde se ha tratado de destruir nuestras instituciones, no me van a ver ahí. ¿Usted diría que Pedro Castillo era peor de lo que usted hubiera podido temer? Mira, yo he sufrido una gran decepción y hoy por hoy creo que sí, sin duda, lamentamos lo que devino o en lo que devino el gobierno del señor Castillo, que ha resquebrajado totalmente el orden constitucional, porque como te decía, habrán personajes de izquierdas o derechas que tendrán opiniones, yo no tengo por qué compartir todas, yo tengo la mía propia, y creo que es importante también construir el relato con la gente y que la gente comprenda desde adentro qué fue lo que ocurrió ese día. Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú, Cambio Democrático, muchas gracias por su presencia acá, que tenga